Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre la comunicación entre padre e hijo. Acompáñame, comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Soy el doctor Gilberto Martínez. Bienvenido a tu programa En Pareja. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque recuerda que Radio Mujer eres tú. Esta noche, como todas las noches, tenemos un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre la comunicación entre padre e hijo. La mayoría de problemas del día a día en la convivencia familiar se pudieran resolver si nos esforzáramos por tener una buena comunicación con nuestros hijos. Y hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer desde con un gesto, se puede hacer con una mirada de complicidad, por ejemplo, se puede hacer con la palabra, escuchando música, leyendo, haciendo deporte, etc. También nos podemos comunicar silenciosamente, solo contemplando unos padres junto a la cama de un hijo enfermo, mimándolo o dándole la mano, vemos el máximo de comunicación. Así es que yo te invito a que me acompañes y que participes con nosotros con tus comentarios, tus dudas, tus opiniones, pues puede ser de este tema o de cualquier otro que tú desees que se toque aquí en el programa. Llámanos al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Y como todas las noches, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me complace mucho el día de hoy tener como invitado aquí en cabina a Gabriel Sierra. Él ya es colaborador del programa y él es psicólogo y terapeuta psicoanalista. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, pues muy contento por otro programa y con un tema muy interesante que hay muchos papás que yo creo que se preguntan cómo me debo comunicar con mis hijos y creo que es un tema que les va a caer, como dice el dicho, como anillo al dedo. Y así es súper interesante y muy padre, ¿no? Y bueno, pues ad hoc a los invitados que tenemos hoy, muy padre. Así es, muchos de los problemas del día a día se pudieran resolver con una buena comunicación entre los miembros de la familia. ¿Qué tan difícil es obtener esto, Gabriel? Primero, lograr entender algunas preguntas que podríamos plantear desde la comunicación conductual, la comunicación verbal, así como hemos hablado de varias sexualidades, también hay varias comunicaciones. Y usted lo mencionaba muy acertadamente, cómo yo puedo comunicarme en silencio, sin palabras, con mis actos. Creo que la comunicación va mucho más allá de una palabra, muchísimo más allá. Y creo que el tema es tan necesario hoy en día que hay tanta carencia en la conectividad entre seres y no entre pantallas y seres. Y creo que los padres juegan un papel obviamente predominante y medular en el desarrollo de los hijos, en su sexualidad, en su análisis de pareja, en cómo voy a ser un líder, en cómo tengo que decidir mi vida, en cómo manejo mis emociones e infinidad de palabras que pudiéramos hablar, pero es difícil ya que la comunicación asertiva casi no se da. Sí hay mucha comunicación, y eso sí, hay muchas palabras. En consulta veo mucha gente que habla mucho con sus hijos, pero no son asertivos. Las palabras más comunes son, es que no me entiende. Es que no me entiende, y creo que ahí hay un síntoma a tomar en cuenta y es que no logramos transmitir lo que queremos decir. Por lo cual es importante saber que los hijos probable no van a escuchar tus palabras. Mi padre decía o dice un dicho muy importante es: hablas tanto con tus actos que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces creo que como padres deben de observar sus actos mucho más que sus palabras. Creo que la comunicación asertiva comienza por ese punto.
Bien, importante, primera aproximación, interesante que debemos de tener, cómo poder ser asertivos y cómo poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y sobre todo poder manifestar una congruencia, ¿no, Exactamente. Gabriel? Y la congruencia lleva un contenido emocional muy importante en el cual el hijo debe sentir más que entender. Creo que los seres humanos, como Freud lo decía, la pulsión y el destino de la pulsión es muy importante. La pulsión es lo que viene de dentro de nosotros hacia afuera, en una expresión de violencia, agresividad, de notar rebeldía, como muchas veces los hijos lo hacen. Viene de adentro, viene de una sensación de displacer importantísima, de no saber cómo controlar esa emoción no complacida dentro de mí, la cual es acercarme a mi padre o acercarme a mi madre. Esto me lleva a tal tensión que me lleva a tener actitudes negativas, a las cuales los padres hacen un rostro de desconcierto diciendo, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿No? En esta cuestión podemos plantear ¿qué recordarán tus hijos de ti? ¿Qué recordarán? ¿Que siempre tuviste una palabra para sus errores? ¿Que siempre les dijiste lo que debe de ser? ¿O que siempre tenías una palabra para descalificarles en alguna actividad? Probable sentirán cuando alguien los descalifique ya adultos, recordarán esto y les dará mucha rabia y coraje. Lo he encontrado muchísimo en consulta. Sí, son como esas heridas, ¿no? Que Ajá. de algunas maneras se han manifestado para ejemplificar aquellos eventos que generaron un significado importante en nuestra vida, y en este caso pues un significado negativo, ¿no?, en la relación con nuestros padres, y que se va a reflejar en la vida adulta cuando vuelva a ver las mismas condiciones de antaño, ¿no? Sí, y más aún cuando esas heridas se taparon, no se sanaron, se llenaron de elementos, de mecanismos de defensa como la racionalización, como la decisión del yo, como tratar de proyectarlo en otra persona, decir yo sí voy a ser un buen padre, yo sí voy a cambiar esto, pero no me doy cuenta que sigo siendo esa herida la cual se fraguó en mi infancia. Sigo siendo esa persona que a lo mejor no sabe tocar mis emociones y me desbordo en cuidados por mi hijo, pero esto no es una emoción. El hijo no va a recordar el auto que le des ni la casa que le des, va a recordar tu ausencia. Y esos puntos, esa comunicación, como usted lo mencionó acertadamente al inicio, no fueron asertivas. Entonces, si estás en esta postura como papá, pon mucha atención, porque estos puntos que va a dar el doctor junto con los puntillos que vamos a poder tomar aquí van a ser de mucha utilidad para que logres llegar al corazón de tu hijo, que a lo mejor está ávido, por eso lo ves agresivo, lo ves violento, porque está ávido de ti, ¿no? Sí, y aparte, bueno, un hijo sano pues es un hijo que tiene toda la energía a borde, ¿no? Desbordada. Sí. Entonces muchas veces los papás se dejan llevar por esa explosividad y lo ven como negativo. Sí. Cuando pues, es parte de la vida y es parte de la salud que pueden tener los chavos. Y de esa experimentación y novedad que a lo mejor el adulto lo ve como ya algo sin chiste, sin poder experimentar lo que recuerda él en su infancia. Él también pasó por aquel primer beso a lo mejor, o el temor a hablarle a una chica, que eso puede llevar a la depresión a un adolescente. Y hasta suena como juego, pero no, sí sucede. Sí. ¿Dónde podría estar este padre asertivo, esta comunicación que la temática nos lleva hoy en esta noche? En que el hijo pueda aprender a canalizar lo que siente y a que regrese de una manera satisfactoria. No en todo va a acertar su hijo, pero sí es importante que paso a paso la investigación de él le lleve a la seguridad de su identidad, ¿no? Y de su concretitud mental. Que no se queden áreas ambiguas. Bueno, mejor lo postergo, lo procrastino más adelante, no lo dejo para el momento, después. Y realmente, como hijos, deben de aprender en el nicho o en el techo materno o paterno. Ahí es donde hay que equivocarse, no afuera. Entonces el padre es el capacitador. Yo les digo, olviden de la solución. Necesito capacitadores más que solucionadores. Sí, y fíjate que esa es muy buena sugerencia, el que nos convirtamos
no solamente en padres, porque el padre ya es el evento, ¿no? A la hora que aparece el hijo, pues nosotros ya automáticamente somos padres, pero nos vamos formando en guías, en capacitadores, Sí. en líderes, y ahí es donde nos sirve el que nos veamos nosotros con estas otras palabras para enfocar entonces nuestros actos de una manera mucho más asertiva. Vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Gabriel. Le recuerdo que esta noche estamos hablando sobre la comunicación entre padre e hijo. 31 22 11 90, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina, 36 47 18 83, y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos a una brevísima pausa comercial y continuamos. Bien, seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre comunicación entre padre e hijo. Y bueno, pues hay muchas virtudes que pueden ser útiles para ayudar a la comunicación. Con el clima de confianza adecuado puede favorecerse el diálogo, que es la base de la comunicación. Pero hay ahí elementos importantes como por ejemplo la sinceridad. Y aquí la sinceridad se deriva del latino sincera. Y eso quiere decir, o se refería a los ungüentos que utilizaban las mujeres romanas para disimular sus arrugas. Pues bien, para vivir la sinceridad, pues tenemos que erradicar. Tenemos que decir siempre, hablar con la claridad, ¿sí? Con lo que se piensa, con lo que se vive y con lo que se actúa. Entonces nuestros hijos, pues sería un buen ejercicio el que nos vean a nosotros siempre sinceros, ¿no? La sinceridad creo que desnuda el alma en cierta manera y le permite al hijo observar una fotografía de lo que cuando su padre era niño, él fue también. Muchas de las veces los niños, conforme van desarrollándose en la psicología evolutiva, conciben al adulto como total. No lo conciben como que fue niño antes, lo conciben en su altura y espacialidad así. Entonces, una de las dinámicas que en lo personal me ha servido mucho en consulta con los niños ha sido ser sincero y me refiero a no a lo que acaba de decir, pero sí a lo que acaba de decir en cuestión de consulta. Sí les cuento parte de mi infancia. Claro que también les cuento la sensación que yo tuve, a lo mejor no es la misma, pero esta empatía que el hijo tiene que tener con aquel ser adulto, alto, espacialmente diferente a mí, tiene que ser que el niño logre ver que él también pasó por lo mismo. Esto le ayuda un montón a abrirse a los pequeños, a los adolescentes, porque he visto que los niños o los adolescentes tienen temor a aún reconocer sus miedos, les parecen alarmantes, ya que al pasar a la adolescencia, en cierta manera, salen de un mundo muy ideal y empiezan a encontrarse con sensaciones a enfrentar, como tener que utilizar su sexualidad a nivel social, en este caso relacionarse con el sexo opuesto. Y son angustias muy profundas, aunque el padre no lo crea y le tome a chiste, son angustias profundas. El no saber defenderse en la escuela es una angustia profunda, el no saber cómo manejar emociones es profundo, por lo cual esta empatía que puede crear el padre con su hijo es muy importante. La sinceridad es un elemento visualmente del alma, que los niños te ven y dicen, oiga, ¿y usted pasó por eso también? Sí. Y cuando tú les dices, sí pasé por eso, igual que tú, a lo mejor yo no pasé esta materia. Y te traen aquí, en el colegio te traen aquí para poder decirme, que yo te diga algo, déjame te digo una cosa, yo estuve donde estás tú sentado ahora. Esta empatía, si tú la llevas con tus hijos, creo que te puede llevar a profundizar en su alma y en su corazón. Que lo ansían, pero no se atreven hasta que tú das el primer paso. Entonces, como padre, tienen que dar el primer paso, que es el más difícil, que es verse débiles como papás y mostrarle el alma a su hijo, la cual fue como la de ellos también. Entonces, es un tip que les puedo decir que les puede funcionar muchísimo, donde el niño y el papá se vuelven, no amigos, pero sí se vuelven contemporáneos. Y el niño ansía hablar con alguien que le entienda. ¿Y quién más que tú, que pasaste por lo mismo, que sufriste la misma angustia, ¿no? Y creo que es un tip muy bueno para que los papás puedan empatizar real
y sincera, como usted lo menciona, con el niño, ¿no? O el adolescente. Definitivamente que sí, es muy buen tip ese del que estás hablando, Gabriel. Recordar que nosotros también vivimos esos momentos, recordar que nosotros también pasamos por circunstancias muy similares y también recordar que nosotros tuvimos papás distintos a los que tienen nuestros hijos. Sí. ¿No? O sea, mi hijo automáticamente tiene un papá diferente al que tuve yo. Sí, claro. Y mi papá tuvo un papá diferente al que tengo yo también. Ha variado, ¿no? ha variado. Entonces, eso nos ayuda a entrar en ese ambiente de empatía, de sintonía y de complicidad a veces, ¿no? Para poder también disfrutar y poder descubrir el mundo a través de los ojos de nuestros hijos. Y eso que dice lo he plasmado en diferente manera de preguntar a tus hijos. Una persona me decía, bueno, ¿cómo le tengo que preguntar? Uh-huh. Siempre las preguntas obligadas con una respuesta positiva o negativa son ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Ya terminaste? Todas esas preguntas tienen la última finalidad de un sí o un no. Pero cuando cambias la dinámica de la pregunta, la respuesta obligadamente tiene que cambiar. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cómo te sentiste durante la escuela? ¿Cómo te sentiste? No te estoy preguntando si hiciste o no hiciste tu tarea o tu ejercicio. Te estoy preguntando cuál es la sensación que hoy tienes en tu estómago. Sí. Hay algo chistoso durante mi ejercicio clínico que yo les preguntaba a niños de 4 o 5 años que estaban entrando en un proceso por ahí de juego, terapia de juego, y yo les preguntaba a niños chiquitos, ¿cómo te sientes con tu vida? A lo cual obviamente no entendían la pregunta, pero me decían, ¿qué es tu vida? O sea, ¿qué es eso? Y en esta interacción el niño puede entrar como en preguntas ilógicas para nosotros, pero él lo pregunta y eso es lo importante. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? Por ejemplo, ¿te gusta la escuela? ¿Te gusta lo que haces? ¿Qué te gustaría realmente hacer? Aunque rompa todos los esquemas, hijo, no importa. ¿Qué te gustaría realmente? ¿Cuál es el miedo que más te aterra? Estas preguntas pueden llevar a sus hijos a enfrentarse con una realidad y es, tengo que tocar mis emociones y mi padre no me está pidiendo resultados. Porque el padre siempre pide resultados. Sí. ¿Estás bien o estás mal? ¿Lo hiciste bien? ¿Te portaste bien? Siempre el padre pide resultados y creo que ahí se polariza la emoción del hijo. Sí, cómo no. Y muchas veces poner atención a lo que nosotros les decimos, como en este caso tú nos estás invitando a reflexionar cuál es el padre que nosotros mostramos al hijo, o sea, cuál es la imagen de ese padre frente a los ojos del hijo. Y siempre es eso, a ver, pórtate bien, a la hora de llevarlo a la escuela, pórtate bien, y si no, le voy a decir a tu maestra. Yo me acuerdo que cuando llevaba yo a mis hijos que estaban chicos en la escuela, a la hora de dejarlos en la mañana, les decía, bueno, adiós hijo, te diviertes, que te diviertas mucho. Gracias, pa, órale. Se metían y así las maestras, así como que, o los demás papás que me quedaban viendo, como que, digo, oye, ya de tan temprano y ponernos ya el caparazón de ogro, te portas bien y haces toda tu tarea. Y a la hora de recogerlos, ¿y cómo te portaste? Y si no, le voy a decir a tu maestra que me diga. Y si me lo dice la maestra, inmediatamente dígamelo para corregirlo. Es que flojera de papás y de mamás, ¿no? El pobre chavo debe estar harto de tener esos papás, la verdad. Obviamente que colindándolo con lo que el hijo tiene que ir aprendiendo, lo debemos combinar. Hace unos minutos, unas horas, platicaba efectivamente con un padre de familia y le decía, la libertad en un hogar para el cual tú puedes tener una buena relación es que haya reglas bien definidas, no caprichos tuyos, sino reglas bien definidas. Esto te dará la libertad de poderte relacionar con tus hijos. Una de las cosas que trato de hacer con los papás y los hijos es descentralizar las reglas de ellos. Porque la regla está muy colindada con el papá. Uh-huh. Y creo que la regla no es buena ni es mala, es una manera de proteger a los hijos.
pero se vuelve polar cuando el padre la adhiere a él como un ministerio público. Sí. ¿Cómo puedes ver a un ministerio público? ¿Podrías contarle tus cosas a un ministerio público? No, pues no. No podrías acercarte emocionalmente porque en él se contiene la ley. Y es lo mismo que le digo a los padres, ¿cómo se va a acercar tu hijo a ti? Necesitas establecer las reglas e institucionarlas en una rutina y salirte de ese paradigma que tú mismo estás instituyendo y tener un espacio. No te estoy diciendo que no haya reglas en casa, sí las debe haber, pero tal cual debe haber reglas, tal cual debe haber esa espacialidad para que el niño pueda tener un diálogo con no en las reglas, con el papá. Exacto. Entonces la descentralización de las reglas es importante. A veces el papá ni siquiera sabe que hay reglas. Sí. Ni siquiera sabe. Y si yo cuestiono, digo, ¿hay reglas? Pues no. Entonces sí las tienes que cargar tú. O se habla de las reglas en el momento del regaño, en el momento en el que el hijo las transgredió. Exacto. Y la pregunta muy oportuna es decir, bueno, ¿y ustedes hablaron de estas reglas antes de este evento, antes de que se suscitara el problema, la crisis, el conflicto? No, pues no, pero se supone, no te defiendas, los papás luego se defienden. No, bueno, pero es que se supone, es que en mi casa se hablaba, se decía. No, espérate, pero aquí estamos hablando de otra historia, una historia que tienes que construir tú con tu hijo, ¿no? Y con todos los miembros de la familia para hacer un sistema claro, que les quede claro precisamente cuáles son las reglas y las reglas para organizar funciones, no solamente para regañar, ¿no? Con una finalidad, ¿verdad? Sí. Porque una regla debe ser puesta con un fin benéfico para la comunidad, que es una comunidad de 5 o 6 integrantes, pero seguirá siendo una comunidad donde hay que tener tránsito, hay que tener espacio para cuidar el espacio del otro también. O sea, no porque vivas en una casa quiere decir que tenemos que vivir desorganizadamente, porque esto vicia mucho una comunicación asertiva. Uh-huh. Yo vengo molesto, cansado del trabajo y tengo que ejecutar una regla. Pero esa regla está dentro de mí, el niño no la sabe, como lo mencionamos, y puede ser muy, muy, muy incongruente, ¿no? Uh-huh. Así es. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Tenemos participación del público. Regresando, vamos a darle salida a sus comentarios muy interesantes, por cierto. 3122-1190 y 3647-1883, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. Y si deseas, puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 1019 0712. También nos puedes escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Bien, vamos a un breve corte comercial y continuamos en tu programa En Pareja. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Y bueno, cumplimos 24 años y queremos festejarlo contigo. Acompáñanos en nuestra fiesta de cumpleaños número 24 Fest by Radio Mujer. Va a haber un ciclo de conferencias, estará Patti López Ramos, Claudia Caballero, Aldo Prieto, el doctor Gilberto Priego y Alicia Soltero, este sábado 5 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos, planta baja de Expo Guadalajara. Recuerda que es entrada libre, así es que acompáñanos en nuestra fiesta de cumpleaños. Bien, pues esta noche platicando con Gabriel Sierra, psicólogo, psicoanalista, sobre la comunicación entre padre e hijo. Rocío nos habla, dice, el tema está súper, Doc, Gilberto y Gabriel. Muchas gracias. Nos habla Rocío. Terminación 5903. Muchas gracias. Dice, me encanta, el terapeuta siempre me deja grandes enseñanzas y tips para trabajar como madre y también como docente. Felicidades, excelente programa. Muchas gracias, gracias a nuestra amiga Radio Escucha. Y también nos habla Miguel Peña, dice, ¿cómo se les debe hablar a los muchachos y muchachas de pros y contras de las relaciones sexuales? Así como se les habla de la precaución al manejar, ¿debe ser con este tema? ¿Y qué tópicos se tratan en el tema de masturbación? Porque
los muchachos lo hacen de manera rápida y en qué puede repercutir? Bien, buenas preguntas, interesante preguntas. Gracias, Miguel, gracias por tu comentario. Definitivamente que la conciencia jugará un papel súper importante en estas aportaciones. Es una de las cosas que debemos de enseñar a la generación nueva de papás muy jóvenes que en ocasiones quieren ser la conciencia de sus hijos. En esta parte en conferencia hemos tratado de mostrarles con argumentos clínicos por qué el niño debe equivocarse para adquirir una propia solución a su propia sensación. En este caso, el papá abusa un poquito de esa potestad en palabra y en cuidado, o esa capacidad que tiene para otorgar esa conciencia gratuitamente. El muchacho requiere en esta comunicación, en este mejoramiento de relación, adquirirla propiamente el niño. En estos factores de cómo prevenir una sexualidad o cómo prevenir a los hijos en sus impactos, va a ser un poco complicado. Creo que se debe de instituir en casa una comunicación asertiva para poder hablar de estos temas, ya que son temas que siempre se tenderá a la huida. Si el adulto, y usted me corregirá si miento, es difícil entrar en estos temas. En un adolescente que todavía ni siquiera entiende es muchísimo más complicado. Por eso estamos sugiriendo la dinámica de la dialéctica correcta o de la comunicación o la plática correcta. No tiene por qué tener la razón siempre una de las dos polaridades. No tiene por qué usted como papá siempre tener esa batuta, porque eso va a hacer que el niño reprima sus puntos. Ahora, si se persigue consolidar una autoridad, pues creo que debe ser más bien la seguridad de la respuesta del papá. Pero si se busca una comunicación, efectivamente no tenemos por qué perseguir la razón. Ahí en esta cuestión yo en mi experiencia les sugeriría hacer una mesa de turnos. Por ejemplo, tome 10 objetos usted, dele 10 objetos al niño y usted ponga un objeto sobre la mesa y haga una pregunta. El niño deberá contestarla y posterior el niño debe de poner un objeto en la mesa y también hacer una pregunta. Esta dinámica se vuelve mucho más equitativa. No escúchame, siéntate, voy a hablar contigo de un tema, hijo. Sí, que no sea una conferencia la que le vamos a dar al hijo, porque entonces el hijo dice, no, ni me está oyendo, no se siente escuchado y normalmente los hijos protegen a los papás, diciendo, sí, papá. ¿Me escuchaste? Sí, papá. ¿Me entendiste? Sí, papá. ¿Hay alguna pregunta? No, papá. El niño sabe que el papá o la mamá están aterrorizados con el tema y entonces, pues lo principal es, antes de hacer este tipo de situaciones, sentirse bien con el tema, sentirse bien con su sexualidad, hablarlo entre la pareja y si en casa no se habló, bueno, que deje de ser ese el pretexto. Es que en casa no se habló. Pues en casa de nadie o de muchos de nosotros nunca se habló. Del 90%. Del 90%. Pues entonces tenemos que aprender a hablarlo. ¿Por qué? Porque así... Hay que innovar. Así están las circunstancias y esas son las circunstancias y el momento presente que estamos viviendo y tenemos que hacer frente de la mejor manera, ¿no? Y más asertivamente. Otro tip muy bueno que podría recomendar es la gesticulación en la comunicación. El lenguaje facial suele ser muy interpretado a nivel inconsciente. Cuando el hijo pregunta y en la expresión del padre encuentra una sorpresa, automáticamente el inconsciente utiliza un mecanismo de defensa. Entonces piensa el hijo, ¿dije algo malo? ¿Estoy haciendo algo que no debo hacer? Porque el papá es como... Ya con esa expresión hay un bloqueo, ¿no? Sí. Y hay un mecanismo que dice, ¿sabes qué? Cámbiale de tema, ¿no? Sí, fue un mensaje tremendo, ¿no? Exacto. Entonces, es esta pregunta que nos hace nuestro radio escucha, ¿cómo debemos hablar gesticulatoriamente correcto? Creo que le ayudaría mucho para no alarmar el tema, no llevarlo a una tendencia de eliminación. Creo que a veces hablar y decir, bueno, ¿cómo te sientes con tu sexualidad? Y el adolescente puede voltear y decir, ¿qué te sucede? ¿Qué estás hablando? Te da pena decírtelo. Claro. Y en esta continuidad del tema, no te preocupes. A mí me pasó lo mismo.
Y ahí es el punto empático que notaba al principio, y es, pero papá, la respuesta puede ser desconcertante del adolescente o del niño, bueno, del adolescente. Continúa con la misma tono de voz, continúa con la misma gesticulación, despreocupadamente. Es un tema normal, ¿no? Tu cara debe apoyar lo que dice tu boca. Pero en ocasiones estás hablando del tema y tienes el ceño fruncido y no lo has visto. Así es. Entonces, ojo con la gesticulación, que nos puede llevar a una interpretación y a una represión inconscientemente. O sea, ¿de qué tema? ¿De qué tema quieres hablar? Ya le estás contestando. Ya. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo debes hablar? Creo que debes de hablar fluido, suelto, tranquilo, claro, con sus terminologías correctas, y decir, bueno, hijo, ¿estás tocándote? Ujú. El espacio, por favor, déjenlo para que el muchacho reflexione y diga, ¿me estás preguntando a mí? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, platícame. Ya en este tono, el muchacho dice como que, pues como que no es tan malo, y como que, ¿sabes qué? Como que, pues a veces, a ver, hijo, ¿y qué pasa? O sea, esta tonalidad le da el acceso. Así es. Y una tonalidad abrupta y una tonalidad seca y un tanto ríspida puede llevar al joven a decir, pues luego hablamos de ese tema. Entonces no se vuelve a tocar el tema. No lo vuelve a tocar el adolescente. Entonces creo que, bueno, les podría compartir que es un buen tip para que el joven adolescente pueda tomar su sexualidad más naturalmente, que es importante. Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando usted, papá o mamá, no sabe del tema? Dígalo. Pues también. Empatía. Oye, ¿sabes qué? Esa es una muy buena pregunta que me estás haciendo. ¿Qué te parece si la investigamos juntos y volvemos a platicar en unos días? Pero me llama mucho la atención esa pregunta, ¿eh? Es buena pregunta, eres inteligente. Connotación positiva, el chavo le estás dando el acceso, como tú dices. La seguridad de la información. Busco. Así es. Busco, indago. Primero ya no sentía esa pulsión dentro de mí incómoda, asociativa del tema sexo malo, práctica escondido, ¿ok? Porque ahí es donde vienen los riesgos. Y ahí es donde el elemento conciencia va a jugar específicamente y medularmente entre un error y un acierto. No va a poder usted estar toda la vida con este pequeñito que se va a convertir en hombre en un 2x3. Cuanto menos se dé cuenta, su pequeñín que subía en sus piernas ya es al contrario. Ya el papá es ayúdame a subir, ¿no? Y la conciencia se ejerce en la evaluación. Si no enseñas de manera de capacitación a una persona a evaluar, y evalúas tú por él, y le otorgas tú la evaluación, y le dices, ahí está la evaluación, entréguela, mijo. Híjole, déjame te digo que lo estás poniendo en una discapacidad al momento de decidir. Y si está en una sexualidad va a decir, bueno, es que ¿qué hago? ¿Me pongo o no preservativo? ¿Hago esto o no lo hago? Ahí es donde la seguridad de la identidad de una persona que tiene esta capacidad al decidir se puede ejercer de manera más asertiva. ¿Qué dijo tu papá? Tienes que ser cuidadoso. Tienes que ser cuidadoso. Mira, ya viste este tema, ya viste estas imágenes, ya te diste cuenta de esto. Eso es lo que trato de decir. No estoy hablando de negatividad. Estoy hablando de prevenir un sufrimiento para tu vida. Obviamente, hijo, tú vas a decidir. Y creo que ahí se le transfiere esa seguridad del padre para decir, confío en ti. Claro. ¿Tienes la información? ¿Has entendido? ¿Me lo has mostrado? Y creo que yo te doy la confianza. Confío en ti. Y ya le transmití una responsabilidad al hijo. Así es. Y no necesariamente uno tiene que ser sexólogo, psicólogo, médico, sino transmitirle la confianza al hijo, que el hijo se sienta alguien valioso ante los ojos de su padre, ¿no? Sí. Y capaz. Bien, pues estamos ya en el último corte comercial. Regresamos del corte con más participación del público y le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina por si tiene algún comentario: 31 22 11 90, 36 47 18 83. También puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Hoy hablando sobre comunicación entre padre e hijo. No tiene que ser un experto, no tiene que saberlo todo, tiene que confiar en usted y
hacerle confiar o hacerle llegar a su hijo su confianza. Vamos a un corte y regresamos. Bien, seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre la comunicación entre padre e hijo. Tenemos participación del público. Terminación 3090 dice, ya ve, no soy el único que le dice que sus programas son excelentes. Buenas noches y gracias. Gracias. Ese es un gran radioescucha, Gustavo. A Gustavo, muchas gracias, Gustavo, es por fiel. tus comentarios. Terminación 7045, excelente tema, felicidades, muy explícito el ponente. Muchas gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias. Terminación 1398 dice, ¿y cuando no vive contigo qué? Y no muy rara vez te contesta, y cuando contesta a las preguntas solo dice sí, no sé, sí. Lo que se me ocurre es solo mensajes positivos y que crea en él. Julio César Moreno. Bueno, Julio César, si te contesta sí, no sé, estás frente a un niño o a un adolescente. Ese es el lenguaje, ¿no? Claro. No te sientas mal, dices, es que así me contesta, así contestan todos, absolutamente, ¿no? Sí. Y cuando no vive contigo, bueno, hay que procurar esos momentos que de alguna manera tiene que haber, y si no los hay, pues ya sería una tarea importante que los tuvieras, y momentos de calidad, no de cantidad, ¿no? Sí, la calidad en el otorgamiento de algo del interés de esa persona. Probable sí, si ya vive en otro lugar, sea una persona a la mejor adulta, pero con una emocionalidad de un adolescente o de un pequeño que no sabe cómo responder. Y probable el planteamiento de las preguntas sean muy concretas. ¿Cómo estás? Y reitero, la manera de preguntar es lo que nos incita a responder. Si yo pregunto concretamente, no debo esperar algo profundo a la respuesta, sino que debo de esperar lo concreto. Si es sí, es ¿cómo estás? Bien o mal. No hay otra respuesta. Sí. Entonces hay que checar el planteamiento. Otra cosa importante, cuando ya ha pasado el tiempo de la fabricación de una relación, es difícil, pero no imposible. Hay que buscar, ahora sí que a veces el interés solo es de una parte, y este es de los padres, que a lo mejor se dieron cuenta que el abandono que les dieron ya está dando sus frutos hoy en día. Tenemos que, a lo mejor como adultos, regresar y ver los canales que tenga la persona para conectarse. Por ejemplo, las cosas que más le agraden. El tema de actualidad que le guste. A lo mejor le gustan los autos. Y a usted no, a usted le gustan los caballos, o le gusta a lo mejor la equitación, le gusta otro tema. Pero, punto importante, no trate de forzar una plática. Creo que hay que buscar la temática de quien nos interesa conectarse, ¿no? Con quien se interesa conectarse. Es muy importante también ver la tonalidad con la que hablamos. Porque en ocasiones esta autoridad agria puede llevar a la respuesta igual. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y luego? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Desde esta tonalidad también no esperemos una respuesta afable y amable, ¿no? Hay que ser sinceros, como decía el doctor. Hay que decir, ¿sabes qué, hijo? Me haces falta. Híjole, ¿qué resonaría en el corazón de este niño adulto? Sí. ¿Qué pasaría si el papá dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Híjole, no sé, ¿qué hijo o qué hijos? No diríamos, híjole, no te preocupes, ¿no? Y desde el no te preocupes ya estoy haciendo conexión con tu dolor o con tu arrepentimiento. Pero dudo que a veces la humildad en muchos de los papás abunde. Creo que más bien está esta parte de ingratitud, de eres ingrato, pero a veces hay que ser empáticos con el dolor que causaron y que hoy en día a lo mejor no sabes cómo rectificar tu error. Pero busca las cosas de actualidad, trata de ser visitas de calidad, como decía el doctor, que sean visitas donde no haya imposición, donde haya convivencia, donde digas, vamos. A lo mejor nunca fuiste con tu hijo a ver los autos. Hoy es el día. A lo mejor nunca te acercaste a tu hijo cuando le encantaba
el dibujo, ahora es cuando te tienes que sentar. O sea, realmente esta buena o este nuevo reencuentro puede ser algo muy, pues muy gratificante, muy hidratante para tu alma, ¿no? Entonces sí se puede, claro que sí se puede. Sí, definitivamente que sí. Hay muchas maneras de encontrar esos caminos y sobre todo haciendo caminos más personales, ¿no? Mi papá le hacía así, de esta manera con nosotros. Bueno, así fue lo que tu papá pudo, supo o no supo. Hazlo tú invéntalo, tú créalo, muéstrate. Aviéntate. Aviéntate, no pasa nada, no Sí, sucede definitivo. nada. Y bueno, pues yo me recuerdo que una vez cuando estaba platicando con mi hija, le dije, oye, chaparrita, no tengo todas las respuestas, y estoy aprendiendo a ser tu papá. Y como que eso se suavizó el asunto. Dijo, yo también a ser tu hija. Y yo también a ser tu hija. Entonces dije, me sentí mucho mejor. A mí nunca me habían dicho eso, que mi papá me hubiera dicho, no, pues acá era, yo soy tu padre, ¿no? Sí, absoluto, y rígido. Absoluto, rígido, y oye, yo quiero, no se trata de lo que tú quieras, de lo que tú debes hacer. Absoluto. Híjole, qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Qué realidades que hoy en día se viven de otra manera? Pero tenemos siempre la oportunidad, yo siempre que trato de comunicarle a mis pacientes y también a la gente con la que platico es el pasado, decía Lacan, el pasado y el futuro solo está en los labios del paciente o en la boca del paciente. Y a veces vivimos tanto las etapas anteriores y las posteriores. Digo, solo tienes el día de hoy. ¿Quién te ha dicho que el día de mañana lo vas a poder tener? Nadie lo tiene garantizado. ¿Qué haces viviendo el futuro? ¿Y qué haces lamentando tu pasado? Entonces, también como hijos debemos de aprender a dar nuevas oportunidades a nuestros padres, porque a veces se equivocan como tú y yo nos vamos a equivocar. Y es importante tener un poquito de misericordia y también entender que a él nadie le enseñó y ha hecho lo mejor que ha podido. Y tú estarás en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas y lo más constante es el cambio. Y cuando tú seas padre, a lo mejor, o cuando seamos padres, el tiempo va a ser diferente a lo que tu experta manera de pensar está planeando. Entonces, creo que el error va a ser algo tan presente hasta que esta humanidad sea erradicada, ¿no? O sea, nunca vamos a dejar de verlo. Pero tú tienes la capacidad de trascender en el corazón de tu hijo. Y por eso esta conferencia que di en el colegio se llama Una paternidad que trasciende, porque sí, tú vas a morir, pero tu comunicación, tu tipo de ver la vida, en cierta manera la estás heredando. Y si hoy tú dices, perdóname hijo, el hijo va a decir algún día, perdóname hijo, a tu nieto. Entonces, lo que hagas hoy va a resonar en un futuro. Entonces es importantísimo que escuches estos consejos, sugerencias. No es absoluto tampoco el conocimiento, pero sí tenemos la mejor intención de ayudar socialmente, de construir una familia que hoy en día hace tanta falta. Así es. Tenemos participación del público, terminación 0178, dice, excelente programa, primera vez que lo escuchamos, saludos al psicólogo Gabriel Sierra. Muchas gracias por sus saludos. Terminación 1207, excelente plática, esto nos ayuda a conocer tips que será benéfico para todos, invítenlo más seguido. Gracias, Verónica Estrada. Gracias, Verónica. Muy bien, pues ahí está la respuesta del público. Esa es la idea, el hecho de que podamos transmitir, ¿no, Gabriel? Sí, herramientas. Esta invitación a que elaboremos nuestras propias herramientas, nos aventemos, nos animemos. No necesitamos ser perfectos, nuestros hijos no quieren padres perfectos, ni quieren padres especialistas, quieren personas humanas igual que ellos, que se equivocan, que no saben, que tienen miedo, que tienen emociones. Y eso va a hacer entonces que haya una conexión, padres e hijos, en que ambos van a aprender uno del otro, ¿no? Sí, creo que nunca vamos a dejar de aprender y yo platicaba también con la persona y decía, este trabajo de la psicología es entrar en consulta tú también junto con el paciente. Conforme vas aprendiendo, vas adquiriendo herramientas que dices, al que viene ya le tengo otra herramienta, al que viene ya le tengo, y estás aprendiendo también. Y creo que la paternidad es un trabajo que resuena en la eternidad.
porque va poco a poco trascendiendo. Entonces, fíjate qué es lo que estás transmitiendo a tus hijos. Y si lo consideras, trata de esforzarte porque ellos aprendan a transmitir también ese amor, etcétera. Entonces, pues es un tema muy profundo, doctor, que usted sabrá que no lo podemos tocar en una sesión, pero sí considero que la gente está sensible y eso es muy bueno, porque la sensibilidad nos lleva al cambio. Y si estamos cambiando, vamos mejor. Así es. Bueno. Y tiene que ser el cambio, porque los tiempos que nosotros vivimos con nuestros papás, pues eran otros. Sí. Y los tiempos que estamos viviendo ahora con nuestros chavos son otros. Sí, espero que sea trascendente, ¿no? Que ese es el punto. Que ustedes como papás han logrado entender la vida desde otro punto de vista, otro lado del vaso. Y creo que hasta no ser papá, creo que uno entiende, ¿no? Así es. Ya me tocará y espero que tener el privilegio de meterme a esta aventura, ¿no? Muy enorme. bien. Gabriel, pues como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Doctor, gracias a usted. Si alguna persona quisiera contactarte contigo. Claro, el teléfono es el 33 12 67 37 72, 33 12 67 37 72. Estoy a sus órdenes. Bien, muchas gracias, Gabriel. Para servirle, doctor. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si desea una cita para psicoterapia individual o de pareja, puede marcarme al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por su atención, muchas gracias. Yo le espero mañana en punto de las 9. Que pase buenas noches.